Ese filete había costado más que el sueldo anual de mi primer oficial y sabía a cartón. Arthur Sterling bajó lentamente el cuchillo y el tenedor sobre la fina porcelana, emitiendo un leve tintineo que sonó como una alarma en el silencio ensordecedor del restaurante Olympus. Se sentó en su mesa habitual, en el rincón más oscuro y apartado, con vistas a toda la sala, pero en la penumbra. Este era su lugar, su fortaleza. A su alrededor, el mundo se movía con patrones mesurados y predecibles. Allí, en una mesa junto a la ventana, estaba sentado el senador Henderson, riendo artificialmente ante un chiste de una joven cuyos diamantes valían menos que sus promesas de campaña. Y allá, más cerca del centro, el magnate petrolero Marcus Thorne hablaba de una fusión, gesticulando como si dirigiera una orquesta. Arthur los conocía a todos. Sus debilidades, sus deudas, sus vicios secretos. Podía destruir a cualquiera de ellos con una sola llamada. La idea no le traía alegría ni satisfacción, solo el familiar y pesado peso del aburrimiento. Su mundo se componía de números y palancas de influencia. Hoy había cerrado un trato por 900 millones. Mañana absorbería a un competidor que aún no lo había adivinado. Todo estaba planeado para los años venideros. Victoria tras victoria, éxito tras éxito, vacío tras vacío. Se sentía como una máquina, un mecanismo impecable para aumentar el capital, en el que no quedaba nada humano hacía mucho tiempo. El camarero, un joven de mirada asustada, corrió hacia la mesa para retirar el plato. Arthur lo detuvo con un gesto apenas perceptible de la mano. «Déjalo, aún no he terminado». Mintió. No tenía intención de probar un solo bocado. Simplemente le gustaba controlar hasta las cosas más pequeñas. Le gustaba ver que la gente obedecía sus órdenes silenciosas. El chico asintió y desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Arthur se recostó en su silla de terciopelo color vino. No recordaba la última vez que había probado comida, o sentido interés genuino en una conversación, o sentido la calidez de otra persona. Su difunta esposa, Margaret, había formado parte del mismo trato que todos los demás. Hermosa, de buena cuna, la compañera perfecta para una estrella en ascenso en el mundo financiero. Su matrimonio había sido una fachada impecable que ocultaba dos vidas solitarias. Su muerte, 5 años atrás, no había cambiado nada, solo había acentuado aún más el vacío. Tomó un sorbo de vino tinto, Chateau Margaux, 1998, aroma perfecto, temperatura perfecta. Lo observó con la indiferencia de un químico que analiza una sustancia, sin placer, solo constatación de un hecho. Fue entonces cuando la notó. Se movía entre las mesas de forma distinta a los demás camareros. No había pretensiones ni adulación en su andar. Había una dignidad serena e inquebrantable. Una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño estricto, donde ya se asomaban las canas. Tenía un rostro marcado por la vida, pero que no había podido borrar ni el orgullo ni la fuerza. Ella atendía la mesa del senador y Arthur no pudo evitar observarla. No sonreía con agrado, no se reía de sus chistes aburridos. Simplemente hacía su trabajo, con profesionalidad, desapego, impecablemente. Algo en ella le resultaba vagamente familiar, un eco olvidado de una vida que había enterrado hacía mucho tiempo bajo toneladas de dinero y poder. Lo ignoró. Simplemente estaba cansado. Cuando llegó la hora de pedir la cuenta, levantó la mano. Para su sorpresa, fue ella quien se acercó a la mesa. No dijo ni una palabra al llegar, solo asintió levemente y regresó un minuto después con una carpeta de cuero. La colocó sobre la mesa con la misma gracia serena. La historia continúa. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. Gracias, dijo Arthur con su voz tan fría y serena como siempre. «Buenos días, señor Sterling», respondió ella. Su voz era tranquila pero firme. Lo hizo mirarla.
Sus miradas se cruzaron un instante. No había en ella ni rastro del miedo ni del servilismo que estaba acostumbrado a ver. Había algo más, algo que no podía interpretar. Ella se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la penumbra de la habitación. Evelyn Reed. Leyó su nombre en la pequeña placa que llevaba en el chaleco del uniforme. El nombre no le decía nada. Arthur suspiró exasperado y abrió la carpeta. Dentro había una factura por una cantidad absurda y una pequeña nota cuidadosamente doblada en 4 en papel normal. Una violación del protocolo, una insolencia inaudita. ¿Quién era ella para pasarle notas? ¿Una peticionaria? ¿Una chantajista? Tomó el papel con disgusto entre 2 dedos, con la intención de arrugarlo y dejarlo con la generosa propina que le serviría de lección. Pero algo lo detuvo. La curiosidad latente en él desde hacía tiempo se despertó. Desplegó lentamente la hoja de papel. Varias líneas escritas con una caligrafía femenina y segura. No te perdonaré lo que hiciste hace 25 años en Albany, pero nuestro hijo, Samuel, merece saber quién es su padre. Las palabras le atravesaron la conciencia como agujas candentes. El tiempo se detuvo. El murmullo del pasillo, el tintineo de las copas, la música suave, todo desapareció, condensado en un punto ensordecedor en su cabeza. Albany. La palabra lo golpeó en el estómago, dejándolo sin aliento. La ciudad que había borrado de su biografía, borrada de su memoria, enterrada tan profundamente que él mismo casi creía en su inexistencia. 25 años atrás, un joven y ambicioso becario dispuesto a pasar por encima de todos por el bien de su carrera. Y ella, Evelyn, una chica de ojos claros y sonrisa orgullosa, la recordaba, no a la mujer que estaba frente a él hacía un minuto, sino a la otra, joven, confiada. Nuestro hijo, Samuel. Arthur sintió un escalofrío gélido que lo recorría. Sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban levemente. Él, el hombre que movía los mercados y decidía el destino de las corporaciones, no pudo contener ese pequeño y humillante temblor. Se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Fue una mentira, una estafa, un intento patético de extorsión. Debería haberse enfadado, haber llamado al gerente y haber armado un escándalo, destruirla como destruía a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Pero no pudo. Leyó la nota otra vez, y otra vez, y otra vez la letra. Algo en las letras pulcras y uniformes le resultaba dolorosamente familiar. Levantó la cabeza, buscándola frenéticamente por la habitación. Pero no estaba por ningún lado, había desaparecido. Su mundo perfecto, su jaula dorada construida durante décadas, se resquebrajó, y a través de la grieta llegó un viento gélido de un pasado que creía enterrado a salvo. Arthur Sterling se sentó en el restaurante más caro de la ciudad, rodeado de lujo y poder, y por primera vez en un cuarto de siglo se sintió completamente indefenso. Arthur apretó la nota en el puño. El papel crujió en señal de protesta. Por un instante pensó que todos en la sala se habían quedado paralizados y lo miraban, pero solo era un eco del golpe en la cabeza. Se obligó a respirar, lentamente, inhalar, exhalar, control. Eso era todo lo que importaba. No podía desmoronarse allí, delante de todos. Levantó la mano y de inmediato apareció a su lado el gerente, como si viniera del subsuelo. «La cuenta, por favor». La voz de Arthur sonó extraña, apagada, pero uniforme. «Claro, señor Sterling, ¿le gustó todo?» Arthur no respondió, solo asintió con la mirada perdida. Sacó una tarjeta de crédito negra de su billetera y la guardó en la carpeta que le había traído el gerente. No mencionó ninguna propina generosa, ni el típico agradecimiento frío. Solo quería irse, desaparecer.
El viaje a casa en limusina fue una tortura. Solía aprovechar el tiempo para hacer llamadas o revisar informes, pero hoy permaneció inmóvil, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban destellando. Las luces se difuminaban en destellos tan inconexos como sus pensamientos. Albany. La ciudad ya no existía en su mapa mundi personal. La había quemado a fuego, reemplazando sus recuerdos con estados de resultados. Pero ahora la ciudad resurgía de las cenizas y con ella el rostro de una chica de ojos claros y confiados, Evelyn. Esto es una estafa, se dijo, clavando las uñas en el costoso cuero del asiento. Un chantaje elaborado. Alguien desenterró mi pasado, contrató a una actriz. Pero sabía que se mentía a sí mismo. La mujer del restaurante no era actriz, no había codicia ni miedo en su mirada. Había algo mucho peor allí, la calma de quien conoce la verdad y cansancio, 25 años de cansancio. La limusina se detuvo suavemente frente a las puertas de hierro forjado de su mansión. El conductor abrió la puerta, pero Arthur no se movió. Contempló su casa, enorme, inmaculada, iluminada por decenas de luces. Una fortaleza. Hoy parecía una prisión. Entró. El silencio de los grandes salones, donde sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de mármol, lo agobiaba. El mayordomo, el señor Henderson, salió a recibirlo. «Buenas noches, señor. ¿Desea algo?» «No», espetó Arthur. «Pueden irse. Todos pueden irse hasta mañana». Pasó junto al arte, junto a los muebles antiguos, junto a todo lo que había acumulado a lo largo de su vida para demostrar su éxito a sí mismo y al mundo. Ahora todo parecía un simple adorno. Entró en su oficina cerrando firmemente la pesada puerta de roble tras él. Allí, en su santuario, por fin se permitió soltarse. Aflojó el puño. La nota arrugada cayó sobre la mesa de caoba. Se sirvió un vaso de whisky, pero no bebió. Simplemente contempló el líquido ámbar, el juego de luz en las facetas del cristal, y los recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo y con tanto éxito brotaron a raudales, derribando todas las barreras. Sió, hace 25 años. Albany. Era un verano húmedo y bochornoso. El aire se derretía sobre el asfalto y el joven Arthur Sterling se derretía de impaciencia y ambición. Era solo un becario en una importante firma de inversiones, uno de los cientos de lobos hambrientos dispuestos a desgarrarse el cuello por un lugar al sol. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, comía barato y dormía 4 horas cada noche, pero sabía que era temporal. Era más inteligente, más rápido, más despiadado que los demás. Conoció a Evelyn en la biblioteca municipal. Ella trabajaba allí como archivista adjunta. Buscaba unos archivos antiguos de la ciudad para un proyecto y ella lo ayudó sin que se lo pidiera. Recordaba sus manos, delgadas y gráciles, y la forma en que pasaba las páginas con cuidado. Era tranquila, pero no oprimida. Había en ella una dignidad interior que él, acostumbrado a un mundo donde todo se compraba y se vendía, encontraba inexplicablemente atractiva. La invitó a tomar un café y luego, otra vez, su romance se desarrolló rápidamente como una tormenta de verano. Para él, era una válvula de escape, un escape del mundo de los números y los cálculos fríos. Con ella podría no ser un futuro magnate, sino simplemente Arthur. Caminaron por el dique del Hudson y ella le contó sus sueños, abrir una pequeña librería. Sus sueños le parecieron ingenuos y conmovedores, pero la escuchó y por alguna razón la creyó. No dijo casi nada de sí mismo. Ella sabía que ansiaba triunfar, pero desconocía el alcance de su ansia. Lo veía como un joven inteligente y decidido, no como un depredador que esperaba su momento. Una noche, acostada en su pequeña cama, bajo el chirriante ventilador del techo, le preguntó: «Arthur, ¿alguna vez tienes miedo?» Se quedó paralizado un instante. El miedo era su compañero constante, su combustible, miedo a no ser nada, a volver a la pobreza de la que había escapado con tanta dificultad.
pero le respondió: «Tengo miedo de perder mi oportunidad». Ella se apretó contra él. «No te perderás nada. Eres la persona más inteligente que conozco». Su fe en él era pura e incondicional, y eso era lo que más lo asustaba. Sabía que ella era el ancla que podía mantenerlo en este puerto tranquilo, mientras él necesitaba navegar mar adentro, hacia tormentas y grandes fortunas. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. En un evento corporativo, uno de los socios principales de la firma lo descubrió. Le impresionó el informe de investigación de Arthur. Le impresionó aún más la hija del socio, Margaret, una chica de otro mundo, un mundo de colegios privados, clubes de campo y un futuro garantizado. Arthur no vio amor en sus ojos, sino la misma fría ambición que él veía en los suyos. Eran de la misma raza, pues hubo un matrimonio de conveniencia que ninguna de las partes intentó ocultar. Era su boleto a la cima. La decisión se tomó al instante, sin dudarlo. Evelyn era un hermoso sueño de verano, pero era hora de despertar. Tenía que romper esa conexión, abruptamente y para siempre. No podía decírselo a la cara. No tuvo el valor de mirarla a los ojos, llenos de confianza. Esperó a que se fuera a trabajar. Rápidamente recogió sus pocas cosas, dejó una breve nota en la mesa de la cocina. Aún recordaba cada palabra escrita con su letra apresurada y angulosa. «Evelyn, lo siento, se acabó lo nuestro. Tengo otros planes para mi vida. No me busques, Arthur». No dejó dinero ni número de teléfono. Simplemente desapareció. La borró de su vida como si hubiera sido un mal negocio. Se fue de Albany una semana después. 6 meses después se casó con Margaret. 5 años después era socio de la firma. Tenía todo lo que deseaba. Se convenció de que había hecho lo correcto. Fue un sacrificio necesario en el altar del éxito. Enterró el recuerdo de Evelyn tan profundamente que casi creyó que nunca había existido. El whisky del vaso permaneció intacto. Arthur se paró frente al enorme ventanal de su estudio y contempló el jardín oscuro e inmaculadamente cuidado. 25 años. Creía que el pasado había muerto, pero durante todo este tiempo había vivido, respirado y crecido. Tenía un hijo, Samuel. Volvió a coger la nota. Ya no parecía una amenaza, era una sentencia, seca y definitiva. Su armadura de dinero, poder y cinismo se había desmoronado. Debajo estaba el mismo joven asustado de Albany que una vez cometió la mayor cobardía de su vida, y ahora, un cuarto de siglo después, le presentaban una factura. Lo primero que hizo Arthur fue llamar a Mark Bishop, su jefe de seguridad. No lo hizo desde su oficina, sino desde su despacho en casa en plena noche, cuando el silencio en la enorme casa era ensordecedor. Marcó el número en una línea segura, mirando por la ventana hacia la oscuridad. «Mark, soy Sterling». La voz de Arthur era monótona, casi sin vida. Había pasado años aprendiendo a ocultar cualquier emoción. «Necesito tu ayuda. Es un asunto extremadamente delicado». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Bishop, ex coronel de inteligencia, era un hombre a quien nada le sorprendía. Esperó. «¿Hay una mujer?», dijo Arthur, eligiendo las palabras como si estuviera navegando por un campo minado. «Se llama Evelyn Reed, probablemente camarera del restaurante Palace. Quiero toda la información posible sobre ella. Todo. Dónde vivía, con quién se relacionaba, su situación económica, sus conexiones familiares. Me interesa especialmente su pasado, hace unos 25 años, la ciudad de Albany». «Lo entiendo, señor. La naturaleza de la amenaza. ¿Chantaje?». La palabra sonó como el chasquido de un látigo. Arthur hizo una mueca. «Quizás. Por ahora, considere esto como un control de seguridad. La condición principal es total confidencialidad. Nadie debe saber que estoy interesado en esto. Sin contactos directos, sin rastros, debe ser una sombra. Si sospecha algo, la operación se suspende de inmediato. ¿Entendido?». «Por supuesto, señor. Sterling, ¿tiene una foto de ella o información más precisa?».
Number solo, un nombre y una propuesta de trabajo. Encuéntrala. Ya está, tendrás los primeros datos mañana. Arthur colgó. Se quedó de pie junto a la ventana unos minutos, contemplando su apenas visible reflejo en el cristal. Chantaje. Sí, probablemente era eso, un plan astuto y elaborado. La mujer se había enterado de su pasado, había encontrado a un viejo amigo de Albany y había decidido ganar dinero. ¿Un hijo? Probablemente una ficción. O el hijo de otra persona que quería culparle. El mundo estaba lleno de gente avariciosa. Él mismo había construido su imperio, conociendo esa regla mejor que nadie. La idea le trajo un momento de alivio. Estaba de vuelta en su elemento, resolviendo un problema, evaluando riesgos, calculando las jugadas de su oponente. Caminó hasta el rincón más alejado de la oficina, hacia la caja fuerte empotrada en la pared. Al abrirla, sacó no las carpetas de acciones, sino una vieja caja de cartón atada con un cordel descolorido. Hacía años que no la abría. Contenía fragmentos de su vida pasada, la anterior a Margaret, la anterior al dinero, la anterior al poder. Vació el contenido sobre el escritorio de caoba. Unos apuntes de la universidad, un par de gemelos baratos, unas fotografías descoloridas. Una de ellas era de ella. Evelyn reía con la cabeza echada hacia atrás, el sol jugueteando en su pelo. Recordó ese día, un picnic junto al lago. Había estado tan viva, tan real. Con ella casi olvidó su ambición desmedida. Casi. Rebuscó entre papeles viejos, intentando encontrar algo que pudiera desacreditarla, algo que confirmara su teoría del chantaje, una nota de otro hombre, una entrada en su diario sobre su frivolidad, alguna pista, pero no había nada, solo sus propios borradores de cartas, llenos de cálculos y planes para conquistar el mundo, y entre ellos un trozo de papel donde con su letra estaba escrito: Arthur, te esperaré para siempre. Arrugó la nota y la arrojó a la chimenea apagada. Sentía un calor sofocante. Se desabrochó el cuello de la camisa. La confianza que había sentido tras llamar a Bishop empezó a desvanecerse, dando paso a una ansiedad pegajosa y fría. Por la mañana, mientras Arthur tomaba su café insípido, recibió un breve mensaje de Mark en su teléfono seguro, sin palabras innecesarias, solo datos escuetos. Sujeto: Evelyn Marie Reed, 52 años, nacida en Poughkeepsie, vivió en Albany de los 22 a los 27 años. Actualmente reside en Brooklyn, alquilando un apartamento, camarera en el restaurante Palace desde hace 7 años. Nunca se casó. Hijos, un hijo, Samuel Reed, 24 años. Fecha de nacimiento, 10 de mayo. Lugar de nacimiento, Hospital de la ciudad de Albany. Arthur releyó el mensaje varias veces. 10 de mayo, hizo cálculos rápidamente. La concepción debía haber ocurrido en agosto, ese mismo agosto cuando se fue, ese mismo último mes de su romance. La taza de café tembló en su mano y cayó con un golpe sordo sobre el plato. La fortaleza que había construido a su alrededor durante todos estos años mostró su primera grieta seria. Aún quería creer que era una mentira, una coincidencia, un plan astuto. Pero los números, esos números implacables y obstinados, decían lo contrario. Volvió a mirar el mensaje. Samuel Reed, 24 años. Arthur se levantó lentamente y se acercó al espejo del recibidor. Se miró, las canas en las sienes, las líneas de expresión alrededor de la boca, la mirada fría de un hombre acostumbrado a mandar. Y por primera vez en muchos años se preguntó, sin mirar las cifras de su cuenta bancaria, ¿qué había logrado realmente en esta vida? Marcó de nuevo el número del obispo. Mark, necesito una foto de mi hijo, hazlo con discreción. Ya estoy en proceso, señor, respondió con calma. Estaré con usted en 1 hora. Y una cosa más, Samuel Reed no solo lleva el apellido de su madre, su certificado de nacimiento tiene un guión debajo de padre. La vida vivida de manera diferente. El metro atrasado traía a Evelyn Reed a través de los oscuros túneles bajo la ciudad.
Se sentó erguida, sin apoyarse en la pared del vagón cubierta de grafitis, y contempló su propio reflejo borroso en el cristal oscuro. La mujer que veía allí estaba cansada. Finas arrugas se acumulaban en las comisuras de sus ojos, y sus manos, cruzadas sobre el regazo, eran las de una mujer que había trabajado toda su vida. Pero no había resignación ni desesperación en su mirada, solo una firmeza forjada durante décadas. Lo hizo. Tras semanas de pensamientos agonizantes, noches de insomnio repasando el pasado, por fin se decidió. El papel doblado que colocó en la bandeja de plata junto a la factura pesaba más que cualquier cosa que hubiera llevado en su vida. Cuando Arthur Sterling la miró, por una fracción de segundo, no vio al magnate todopoderoso en sus ojos, sino al joven confundido de Albany, pero pasó tan rápido que dudó de que realmente hubiera sucedido. Se bajó en su estación y salió al fresco aire del atardecer de Brooklyn. No había rascacielos relucientes ni limusinas silenciosas. Había viejos edificios de ladrillo, farolas tenues y el tranquilo murmullo de la gente común. Este era su mundo, un mundo que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de una vida que podrían haberle arrebatado. Su apartamento estaba en el tercer piso, las escaleras crujientes, el olor a cebolla frita del apartamento vecino, la tenue luz del rellano, todo le resultaba familiar. Abrió la puerta con la llave y entró. Una lámpara de pie estaba encendida en la pequeña sala de estar, y su hijo estaba sentado en el sofá con un libro. «Mamá, llegas tarde», Samuel levantó la cabeza. Él era la luz de su vida, 24 años, alto, con ojos marrones como los suyos, pero con una mandíbula firme y una mirada analítica que conocía demasiado bien. Había tanto de Arthur en él, no en su aspecto, sino en los pequeños detalles. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse, su manera metódica, su determinación serena pero inquebrantable. Lo veía a diario y cada día era a la vez una bendición y una pena silenciosa. «Había mucha gente de visita», respondió simplemente, quitándose los zapatos y suspirando aliviada. «¿Has cenado?» «Sí, calenté lo que dejaste. ¿Te preparo un té?» «Hazlo, por favor». Mientras Samuel hacía sonar las tazas en la pequeña cocina, Evelyn estaba sentada en su vieja silla. Lo había criado sola. Los primeros años después de Albany habían sido insoportablemente duros. Tenía 2, a veces 3 trabajos, limpiando por la mañana, atendiendo mesas durante el día, lavando platos por la noche. Recordaba haberse quedado dormida en el autobús de vuelta a casa, contando cada centavo para comprarle zapatos nuevos a su hijo. Nunca pidió ayuda. Su orgullo no se lo permitía. Era su decisión, su responsabilidad. No quería que su hijo creciera sintiéndose una carga o un error. Ella le dio todo lo que pudo, su amor, su tiempo, sus principios. Le enseñó a ser honesto, decente y a respetar el trabajo. Y así fue exactamente como creció. Se graduó con honores de la universidad y ahora trabajaba en la biblioteca municipal ayudando a la gente a encontrar conocimiento mientras se preparaba para el posgrado. No buscaba dinero, le fascinaban la historia y los libros antiguos. Era todo lo contrario del mundo del que provenía su padre. «Toma, mamá, tu favorita, con bergamota». Samuel le puso la taza delante. Se sentó frente a ella. «¿Todo bien? Pareces un poco pensativa hoy». Tomó un sorbo de té caliente. Ya era hora. Sabía que esta conversación era inevitable. Fue lo que la impulsó a dar el último paso. «Sam, necesitamos hablar». Inmediatamente se puso serio y dejó el libro a un lado. «¿Pasó algo?» «Numberó, mejor dicho». «¿Sí? Quiero contarte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, sobre tu padre». Samuel guardó silencio, esperando. Rara vez preguntaba por él. De niño, claro, había preguntas, como todos los niños. Ella respondía que su padre era un hombre de su pasado, que se habían separado. Y punto. Samuel, percibiendo su dolor, dejó de preguntar.
Pero hacía un mes se le había acercado con una pequeña fotografía descolorida que había encontrado en su viejo joyero. Mostraba a Evelyn y a Arthur de pequeños, riendo en el césped junto al lago. ¿Es él?, preguntó Sam en voz baja. Ella asintió, incapaz de hablar, y entonces vio en los ojos de su hijo adulto no reproche, sino una profunda y silenciosa necesidad de saber quién era, de dónde venía, qué sangre corría por sus venas, y comprendió que su silencio, que una vez había sido un escudo, se había convertido en un muro entre ellos. Su nombre es Arthur Sterling, dijo ahora, y el nombre que había guardado encerrado en su corazón durante 25 años sonó extraño y fuerte en la pequeña habitación. Samuel frunció el ceño. El nombre le sonaba vagamente familiar. Sterling, como Industrias Sterling. Evelyn asintió. Sí, ese mismo. La expresión de Samuel pasó de la incredulidad al asombro. Conocía el nombre. Todo el pueblo lo conocía. Arthur Sterling era una leyenda, un titán, y su rostro a veces aparecía en las noticias. Un hombre rico, sin rostro, de otro mundo inalcanzable. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca? Porque cuando estábamos juntos, él no era quien es ahora, dijo con voz serena, sin autocompasión. Él era solo Arthur, un estudiante inteligente y ambicioso de una familia pobre que soñaba con conquistar el mundo. Y yo solo era una chica que lo amaba, le creía. Ella le contó todo, sobre su encuentro en Albany, sobre su breve pero intenso romance, sobre sus planes, su obsesión por el éxito, y sobre cómo un día simplemente desapareció. Se fue sin decir palabra, dejando solo una breve nota diciendo que había elegido un camino diferente, un camino que no tenía cabida para ella. 2 semanas después de que se fuera, me enteré de que estaba embarazada. Continuó Evelyn, mirando no a su hijo, sino al vacío, a su pasado. Podría haber intentado encontrarlo, podría haberle exigido algo, pero sabía que para él un hijo solo sería un obstáculo en el camino hacia su meta, un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Y tú no eras un obstáculo, eras mi hijo. Y decidí que solo tendrías un padre, pero uno que te amaría más que a nada en el mundo. No quería que crecieras a la sombra de un hombre para el que serías un error. Samuel escuchó en silencio, pálido. Intentó procesar lo que había oído. El hombre cuyos libros de economía había usado en la universidad, el empresario, era su padre, el hombre que había abandonado a su madre. No me arrepiento de mi decisión, Sam. Ni un solo día, dijo Evelyn con firmeza, mirándolo a los ojos. Crié a un hijo maravilloso y ese es el mayor logro de mi vida. Pero ya no puedo ocultarte la verdad. Ya no eres un niño, tienes derecho a saber quién es tu padre. Y él también merece saber a quién perdió. ¿Por qué ahora, mamá? La voz de Samuel sonó ronca. ¿Por qué ahora? Porque lo vi. Hoy. Vino al restaurante donde trabajo. Y me di cuenta de que era una señal, de que debía dejar de esconderme. No es para mí, ni para él. Es para ti. Tienes que decidir por ti misma si quieres conocer a este hombre. Si quieres que él te conozca. Le hice saber que existes. Ahora todo dependerá de él. Se quedó en silencio. La habitación estaba en silencio, llena de palabras no dichas y 25 años de emoción. Samuel se levantó lentamente, se acercó a la ventana y miró la calle de noche. Tenía los hombros tensos. Evelyn le había dado tiempo. Sabía que le había impuesto una gran carga. Pasaron varios minutos. Finalmente, Samuel se dio la vuelta. No había ira en sus ojos, solo profunda tristeza y confusión. ¿Te ofreció dinero? Entonces, ¿o lo intentó? Él no sabía de mí, de ti. No le di esa oportunidad y ahora sonrió con amargura. Seguro que será lo primero que se le ocurra, resolver el problema con dinero, pero no tiene nada que ofrecerme. Tengo todo lo que necesito. Miró a su hijo con una ternura desbordante. Te tengo a ti. Samuel se acercó a ella y se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos cansadas entre las suyas.
No necesito otro padre. Siempre te tuve a ti, y eso fue más que suficiente. Las lágrimas que Evelyn no se había permitido derramar durante un cuarto de siglo asomaron a sus ojos. Apretó con fuerza la mano de su hijo. Lo sé, cariño, lo sé, pero esto es parte de tu historia y quiero que lo sepas todo. Pase lo que pase, recuerda esto. Siempre estaré de tu lado. Saldremos de esto, como siempre lo hemos hecho. Esa noche, Evelyn no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó acostada pensando en Arthur. Lo odiaba. El odio era una emoción demasiado violenta, demasiado costosa. Lo que sentía era más bien una profunda y antigua decepción. Había llorado la pérdida del chico que una vez amó, y hacía tiempo que se había resignado a su muerte, y en su lugar se había alzado una fría estatua de dinero y poder. Su acción no fue un acto de venganza, fue un acto de justicia. Justicia para su hijo. Merecía conocer ambas mitades de su historia, incluso si una era de egoísmo y traición. Quizás conocer la verdad lo haría aún más fuerte. No sabía qué haría Arthur. Quizás ignoraría su nota, convenciéndose de que era mentira. Quizás enviaría a sus abogados con un cheque y un acuerdo de confidencialidad. O quizás, en lo más profundo de él, bajo las capas de cinismo y la armadura de $1,000 millones, algo se agitaría. Quizás querría ver a su hijo. Evelyn no se hacía ilusiones, no esperaba una reunión familiar ni una disculpa tardía. Simplemente había abierto una puerta que llevaba 25 años cerrada. Ya no le preocupaba si alguien entraría ni lo que pasaría tras el umbral. Había hecho lo que tenía que hacer, por su hijo. Y por primera vez en años sintió que se le quitaba un peso invisible pero insoportable de encima. Le había dicho la verdad a su hijo. Era lo último y más importante que podía hacer por él. Se encontraron en un viejo parque urbano, casi abandonado. Arthur llegó 20 minutos antes. Su chofer lo esperaba en la entrada del fondo, fuera de la vista. Estaba de pie junto a una fuente seca, con los brazos cruzados, la imagen misma de la impaciencia y la autoridad. El viento otoñal alborotaba el dobladillo de su impecable abrigo de cachemira. Pero él parecía ajeno al frío. No había venido a dar un paseo, había venido a cerrar un trato, el trato más desagradable de su vida. Evelyn llegó puntual. Vestía con sencillez, un abrigo oscuro, una bufanda discreta y zapatos cómodos. Sin intención de impresionar, no llevaba bolso ni documentos, se acercó a él y se detuvo a unos pasos, dándole espacio. Su calma lo irritaba más que cualquier histeria. «¿Viniste?», dijo sin asombro. No era una declaración formal, sino el inicio de una conversación. «Claro», respondió Arthur con frialdad. «Siempre resuelvo los problemas en cuanto surgen. No perdamos tiempo. ¿Qué quieres? Dime la cantidad». Esperaba cualquier cosa, regateos, lágrimas, acusaciones, pero Evelyn solo negó levemente con la cabeza y una sombra de decepción brilló en sus ojos. «Sabía que empezarías con eso, Arthur. Es lo único que puedes ofrecer. Pero no vine por el dinero». «Todos vienen por el dinero», espetó. «Es solo cuestión de ceros en un cheque. Estoy dispuesto a ser generoso, muy generoso. Crearé un fideicomiso. Pagaré la educación que quiera. Harvard, Oxford, da igual. Le compraré un apartamento en cualquier ciudad. Un coche. Le daré una vida que jamás soñó. Todo se gestionará a través de mis abogados. Anonimato absoluto. Él nunca sabrá de dónde salió el dinero y tú recibirás una generosa compensación por tu silencio y nunca nos volveremos a ver». Lo dijo como un ultimátum, una oferta final irrechazable. La miró esperando que se derrumbara ante el peso de los beneficios ofrecidos. Evelyn sostuvo su mirada. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Me estás pidiendo que venda el pasado de mi hijo. Tiene derecho a saberlo. ¿Quieres comprarlo igual que una vez me ignoraste a mí?» «No lo ignoré». Su voz endureció. «Tomé una decisión y tomé la correcta. Mira dónde estoy ahora». Sí, mira, echó un vistazo al parque desierto y luego volvió a mirarlo.
Estás aquí, solo, con un abrigo que cuesta más de lo que gano en un año, intentando comprar el silencio de una mujer a la que dejaste hace 25 años. ¿A eso le llamas éxito? Apretó la mandíbula. Nadie se atrevía a hablarle así. No te corresponde juzgar mi vida. Hablo de una propuesta concreta, es más que justa. Justo dio un paso al frente. ¿Crees que puedes pagar por los 24 cumpleaños que te perdiste? ¿Por las cientos de noches sin dormir que lo sostuve en mis brazos, enferma, rezando para que todo saliera bien? ¿Por su primer paso, su primera palabra, su primera rodilla raspada? ¿Puedes escribir un cheque por la primera vez que dijo «mamá»? ¿O por el orgullo que sentí cuando ganó su primer concurso de historia? No puedes comprar su vida, Arthur, porque no estuviste en ella. Arthur guardó silencio. Cada palabra suya era un golpe preciso y medido que atravesaba su armadura. Quiso objetar, decir algo mordaz, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No necesita tu dinero, continuó Evelyn con más calma. Lo crié para que valorara otras cosas. Trabaja en la biblioteca del pueblo, ayudando a restaurar libros antiguos. No gana mucho dinero, pero le encanta su trabajo. Lee a filósofos y discute conmigo sobre política. Ayuda a nuestra vecina, la anciana señora Henderson, a cargar la compra porque le duelen las piernas. No pide dinero por ello. Lo hace porque es un buen hombre. ¿Se puede comprar eso? Honor, bondad. Ella hizo una pausa, dándole tiempo para asimilarlo todo. Permanecieron en silencio, interrumpido solo por el susurro de las hojas bajo los pies de los pocos transeúntes. La voz de Arthur sonó apagada, inusualmente insegura. ¿Cómo es? Esta fue la primera pregunta importante, no sobre la cantidad ni sobre las condiciones, sobre la persona. Evelyn vio la grieta en su defensa. No insistió, simplemente empezó a hablar. Es muy testarudo. Una vez que decide algo, no hay vuelta atrás, igual que tú. Tiene una mente analítica. Puede pasar horas pensando en un problema hasta encontrar una solución. No le gusta perder, ni siquiera al ajedrez, pero sabe admitir la derrota con dignidad. Ella caminó por el callejón y Arthur, después de un momento de vacilación, la siguió, manteniendo una distancia corta. «Tiene tus ojos», dijo sin darse la vuelta, «del mismo tono gris, y frunce el ceño igual cuando se concentra. A veces lo miro y te veo a ti, el joven que conocí en Albany, el que aún no había decidido que su carrera era más importante que cualquier otra cosa». Arthur se detuvo. Le pareció que le costaba respirar. «¿Por qué dices todo esto?», preguntó casi en un susurro. Evelyn se giró. No había malicia en su rostro, solo cansancio y una extraña tristeza, casi maternal. «Porque quiero que lo entiendas. No se trata de mí, no se trata de ti. No se trata de él, se trata de Samuel. Él merece saber quién es su padre y merece que su padre sea más que una simple línea en un cheque. Una persona con el valor de mirarlo a los ojos». «¿Qué propones?». Arthur seguía intentando resumirlo en un plan, una secuencia de acciones. Debería aparecer y decir: «Hola, soy tu padre, que lleva 25 años desaparecido, me odiará». «Quizás», asintió Evelyn con calma. «Es su derecho. El odio también es un sentimiento. Es mejor que el vacío, mejor que la mentira que ha vivido toda su vida. No te pido que lo ames, no le pido que te ame, te pido que le digas la verdad». Se acercó al viejo banco de madera y se sentó. Arthur permaneció de pie, elevándose sobre ella. «¿Preguntó por mí?». «Sí, sobre todo de niño. Todos los chicos presumían de sus padres, pero él se callaba. Le dije que su padre era un buen hombre, pero tuvo que irse. Era una mentira piadosa, pero creció. Y ahora esa mentira se ha convertido en una carga para él. Hace poco me dijo: «Mamá, solo quiero saberlo, quien quiera que fuera, aunque fuera un mal hombre. Es parte de mí y quiero saberlo».
Arthur se pasó la mano por la cara. Su mundo entero, tan ordenado y predecible, se desmoronaba. Había pasado toda su vida construyendo muros para protegerse del pasado, de las emociones, de todo lo que no se pudiera medir en dinero. Y ahora una mujer los había derribado todos en media hora. Tiene un sueño, añadió Evelyn. Quiere abrir su propio pequeño taller de restauración, sin ánimo de lucro, solo para rescatar libros viejos que nadie quiere. Dice que hay una vida en cada uno de ellos y no podemos dejar que desaparezcan. Ella se puso de pie. No te entretendré más, ya te dije todo lo que quería decir. No te pedí dinero entonces y no te lo pediré ahora. No te amenazaré ni te chantajearé, pero te lo hice saber. Ahora tienes una opción que no tenías hace 25 años. Puedes irte y Sam y yo podemos seguir viviendo como siempre, o puedes tener el valor de afrontar las consecuencias de tu decisión. Ella lo miró directamente a los ojos. No quiero que mi hijo herede solo el color de tus ojos. Quiero que vea que en su padre, en lo más profundo, hay algo más que miedo y orgullo. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó por el callejón sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes y seguros. No estaba corriendo, simplemente lo estaba dejando solo con su decisión. Arthur Sterling, el hombre que controlaba juntas directivas y movía mercados con solo su palabra, se quedó parado en medio de un parque otoñal, inmóvil. El viento lo helaba hasta los huesos. Observó la figura de Evelyn alejarse y por primera vez en muchísimos años no se sintió como un magnate todopoderoso, sino como un hombre confundido y asustado al borde del abismo, sin saber cómo dar el siguiente paso. Se desplomó en el frío banco donde ella acababa de sentarse. El mundo de números y transacciones desapareció. Solo quedó una voz, hablando de un niño que amaba los libros antiguos y ayudaba a las ancianas, de su hijo. Al día siguiente, exactamente al mediodía, llegó un paquete a la recepción de Arthur. No lo entregó un servicio de mensajería de renombre, sino un mensajero común y corriente, un hombre mayor con gorra de uniforme. El paquete era de papel marrón grueso atado con un cordel sencillo y sin remitente. La secretaria, acostumbrada a los sobres brillantes de los socios y a las carpetas gruesas de los abogados, lo repasó con recelo antes de comunicárselo a Arthur. ¿Control?, preguntó el jefe de seguridad, apareciendo en la puerta de la oficina tan pronto como Arthur tomó el paquete en sus manos. No hace falta, respondió Arthur con voz apagada. Sabía de quién era. Déjame en paz y cancela todas las reuniones después del almuerzo. Esperó a que la pesada puerta de roble se cerrara tras su asistente y luego colocó el paquete sobre la mesa. Su escritorio de caoba pulida era un símbolo de su poder. Enorme y vacío, salvo por un teléfono y un lápiz perfectamente afilado. El paquete parecía fuera de lugar, como una flor silvestre sobre una losa de mármol. Arthur lo contempló unos minutos, postergando lo inevitable. Esperaba cualquier cosa, una carta formal de un abogado, una exigencia de compensación económica, tal vez incluso una amenaza. Estaba listo para luchar. Finalmente, rompió el papel con determinación. No contenía documentos legales ni ultimátums, solo un fajo de fotografías y una hoja de papel doblada en 4. La foto superior era en blanco y negro, un bebé con gorrito, mirando seriamente a la cámara. Arthur la dejó a un lado. La siguiente era de un niño torpe de unos 3 años, con un cubo y una pala, en la playa, con el pelo decolorado por el sol. Luego, un alumno de primer grado con un enorme ramo de gladiolos, de pie en una fila de niños igualmente confundidos. No había sonrisa en el rostro del niño, solo una expresión concentrada, casi adulta. Arthur automáticamente pasó el dedo por la foto. Las pasó una a una, como si fueran artefactos alienígenas que nada tenían que ver con él. Había un niño de unos 10 años pescando junto al río, mostrando con orgullo un pequeño pececillo plateado. Había un adolescente con una guitarra, torpe, anguloso, con la misma mandíbula terca que Arthur veía en el espejo,
Cada mañana, con cada nueva fotografía, su distanciamiento profesional comenzaba a resquebrajarse. Esta no era solo la crónica de la vida de otra persona, era una vida que podría haber sido la suya. Se detuvo en una foto. El niño que aparecía en ella tenía unos 7 años. Estaba sentado a una mesa llena de libros, creando algo con entusiasmo. Tenía la cabeza ladeada y la lengua ligeramente fuera por la diligencia. Igual que el propio Arthur de niño cuando armaba su primer juego de construcción. Su padre se rió entonces. Tengo el alma en la punta de la lengua. El recuerdo lo impactó tan fuerte que Arthur retrocedió, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ya no era solo un niño, era su hijo. Le temblaban las manos. Dejó las fotografías a un lado y cogió la carta. La letra de Evelyn era pulcra, sencilla y pulcra. Arturo, no te envío esto para demostrar nada. Puedes verlo tú mismo. Quiero que sepas no solo cómo es, sino cómo es. Cuando tenía 5 años, desarmó un reloj viejo para averiguar cómo funcionaba y lo volvió a armar. Funcionó. Tiene tu mente analítica, tu capacidad de ver la esencia de las cosas, no su exterior. En la escuela nunca fue cabecilla, pero siempre defendió a los más débiles. No toleraba la injusticia. Esto también viene de ti. Recuerdo cómo despediste al capataz por engañar a los trabajadores. Dijiste entonces que el orden era más importante que las ganancias. Es testarudo como tú. Una vez que decide algo, es imposible convencerlo. Trabaja en su idea día y noche, olvidándose de comer y dormir, hasta que logra su objetivo. Vi ese fuego en tus ojos cuando me contaste tus primeros planes. Se llama Samuel. Lo llamé Samuel porque significa escuchado por Dios. Oré para que tuviera una buena vida y creció siendo un buen hombre, decente, honesto y amable. Lo logró todo por sí solo. No sé qué decidirás hacer, pero ahora sabes que una parte de ti ha vivido una vida diferente todos estos años, y quizás mejor. Evelyn. Arthur terminó de leer la carta y la dobló lentamente. La oficina estaba ensordecedoramente silenciosa, interrumpida solo por el zumbido del sistema de ventilación. Miró las fotografías sobre la mesa. Una vida entera en 10 instantáneas. Una vida que había pasado desapercibida, la vida de su hijo. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal que daba a la ciudad. Su ciudad, la ciudad que había conquistado. Construido, subyugado. Los rascacielos custodiaban su imperio como soldados, pero ahora no sentía nada, ni orgullo, ni poder, solo un vacío gélido y absorbente. Todos esos edificios, todos esos negocios, todos esos miles de millones en el banco le parecían polvo, un montón de piedra y cristal sin sentido. Volvió a la mesa. Su mirada se posó de nuevo en la fotografía del niño de 7 años con la lengua afuera. El niño que arreglaba el reloj, el niño en el que se reconocía inequívocamente. Algo dentro de él, congelado, cementado, durante décadas, se quebró. Se hundió en el gran sillón de cuero que siempre le había parecido un trono. Ahora lo sentía como un muelle. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Silenciosamente al principio, luego con más violencia. Y Arthur Sterling, el hombre de acero, por primera vez en 25 años, quizás en toda su vida adulta, rompió a llorar. No eran lágrimas de autocompasión ni de ira. Eran lágrimas amargas y profundas por el tiempo perdido, por una paternidad arrebatada, por una vida que nunca había vivido. Lloró largo rato, sin avergonzarse por los sonidos que brotaban de su pecho. En la oficina, vacías en la cima del mundo, la fortaleza que había construido durante toda su vida se derrumbaba, y bajo sus escombros algo nuevo nacía, frágil, doloroso, pero vivo.
La mesa de madera en la esquina de la pequeña cafetería se tambaleaba. Arthur deslizó una servilleta doblada bajo la pata, un gesto sencillo y cotidiano que parecía más complicado que cerrar un trato multimillonario. Frente a él estaba Evelyn, tranquila y serena como siempre. Junto a ella, un joven alto con sus ojos y la mandíbula tenaz de Arthur, Samuel. Sonrió mientras le contaba a su madre algo sobre su reciente proyecto y su voz, tranquila y segura, resonó débilmente en el pecho de Arthur. Así que tuvimos que rehacer todo el plan, terminó Samuel y se volvió hacia Arthur. Perdona, te convencí de lo contrario. Mamá dijo que eras un viejo amigo suyo, Arthur, ¿verdad? Sí, la voz de Arthur sonó ronca, se aclaró la garganta. Sí, Arthur. Trabajamos juntos en Albany hace mucho tiempo. ¿En Albany? Zrenia, preguntó Samuel con entusiasmo. Mamá no suele hablar de esa época. Debiste conocerla de pequeña. Lo sabía, confirmó Arthur en voz baja, mirando a Evelyn. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, amarga y apenas perceptible. ¿Qué haces, Arthur, si no es un secreto? La pregunta era simple y educada, pero para Arthur sonó como una sentencia de muerte. ¿Qué podía responder? ¿Soy dueño de la mitad de esta ciudad? ¿Soy el hombre cuyo nombre aparece en las revistas de negocios? Yo me dedico a la construcción, dijo, eligiendo la explicación más simple y veraz. Edificios, puentes. Y ¡pum! Vaya, vaya. Samuel estaba realmente sorprendido. Y soy ingeniero. Diseño sistemas de ventilación para edificios grandes. Quizás incluso trabajamos en los mismos proyectos sin saberlo. El mundo se había reducido al tamaño de esta pequeña mesa. Su hijo estaba construyendo lo que llenaba de vida sus masas de piedra, las de Arthur. Los unía no solo la sangre, sino también los hechos, y ellos no lo sabían. Es muy posible, logró decir Arthur. La conversación fluyó torpemente, vacilante. Arthur respondió con monosílabos, temeroso de decir demasiado. Observó a Samuel, sus gestos, su ceño fruncido al pensar, la forma en que se apartaba un mechón rebelde de la frente. Cada movimiento le resultaba a la vez extraño y dolorosamente familiar. Se vio reflejado en él, no en el hombre en el que se había convertido, sino en el hombre que una vez fue, lleno de esperanzas, ideas y fe en que todo podía salir bien. Evelyn sintió que la tensión aumentaba. Terminó su café, dejó la taza en el plato y miró a su hijo. Sam, lo olvidé por completo. Tengo una llamada muy importante. Voy a salir. Hay demasiado ruido aquí. Samuel asintió. Evelyn se levantó, miró a Arthur un instante, sin reproche ni ánimo, solo con una serena declaración. Ahora te toca a ti. Y se fue. Se hizo el silencio en la mesa. El roce de las cucharas contra las tazas en el comedor parecía ensordecedor. Samuel sonrió cortésmente. Mamá ha estado muy ocupada últimamente. Arthur miró sus manos sobre la mesa, manos que firmaban órdenes, decidían el destino de empresas, contaban miles de millones. Ahora le parecían indefensas y ajenas. Miró al joven que tenía enfrente. Samuel se recostó en su silla, echando un vistazo rápido por la ventana. La gente pasaba velozmente, los árboles crujían, los coches zumbaban. Todo seguía como siempre, mientras que dentro del café se congelaba otra realidad, casi un vacío, en el que las palabras no brotaban de inmediato. Por primera vez en su vida, Arthur no sabía por dónde empezar. Sabía cómo hablar, persuadir, mandar, intimidar, pero ahora, sentado frente a él, no estaba un socio, ni un periodista con preguntas incómodas. Frente a él estaba sentado un hombre cuya vida había pasado durmiendo. Pensó, si hubiera llegado a su vida cuando tenía 5, 10, 15, podría haber estado allí al menos una vez. Los pensamientos se encendieron y se apagaron. Samuel jugaba con su cuchara, sin levantar la vista. La situación lo ponía claramente nervioso, pero no se fue. Y eso, pensó Arthur, ya era un paso.
¿Sabes qué es raro?, dijo Samuel de repente sin mirar a su interlocutor. Siempre sentí que faltaba algo en mi vida. No alguien, sino algo. Como un rompecabezas armado, pero con un enorme agujero en el centro. Y cuanto mayor me hacía, más difícil era ignorar ese agujero. Mi madre nunca mintió, pero tampoco me lo dijo. Pensé, quizá murió, o nos abandonó, o simplemente no quería saber nada. Él miró hacia arriba. Perdón, no quería decirte esto. Estaba pensando en voz alta. No, dijo Arthur negando con la cabeza. Es importante. Di todo lo que sientes. Samuel se rió levemente. Movimiento peligroso. Podría empezar a hacer preguntas. Arthur se reclinó. Pregunta. Yo intentaré responder. Samuel lo miró fijamente un buen rato. Luego preguntó en voz baja. ¿Tienes otros hijos? Arthur meneó la cabeza. No, but... ¿Esposa? Ella murió hace 5 años. ¿Estuviste solo todo este tiempo? La pregunta era simple y monstruosa. Arthur miró hacia abajo. Pensé que no. Llené mi vida de trabajo, números, decisiones. Sabía que había un vacío, pero pensé que podría superarlo. Con dinero, poder, reconocimiento, pero solo creció. Pausa. Ahora entiendo que era su centro, esa misma pieza que no pude conseguir hace 25 años. Samuel escuchó en silencio, su rostro casi impenetrable, pero su mirada se suavizó. ¿Entendiste inmediatamente que yo era tu hijo? Arthur asintió. En cuanto te vi, en un café. No sé qué fue, instinto, dolor, destino. No importa, lo entendí. Te miré y vi todo lo que me faltaba, todo lo que rechazaba. Se quedó en silencio. Samuel apartó su taza. Mamá siempre decía que no hay que perder el tiempo arrepintiéndose. No se puede arreglar el pasado. Lo que importa es lo que haces ahora. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Arthur en voz baja. Samuel se encogió de hombros. No lo sé, no entiendo qué quiero. Eras una sombra para mí. Y ahora la sombra se ha vuelto real. Es complicado. Pues sí. El silencio se prolongó. En algún rincón sonó un teléfono, alguien rió, pasó una camarera sirviendo postres. La vida seguía. Samuel se inclinó hacia adelante. Para ser sincero, no sé quién quiere ser en mi vida y quizá no quiera decidirlo ahora. Y no debería, respondió Arthur rápidamente. No vine por derechos, vine por la verdad y, si me lo permites, por una oportunidad. Samuel asintió, y el gesto no fue ni una promesa ni una negativa. Algo cambió en su interior. Ambos lo sintieron. Arthur habló de nuevo, intentando que su voz sonara más firme. ¿Sabes? No comprendí al instante que quería estar aquí. Me convencí de que era un error, una provocación, un chantaje, que sería más fácil pagar y olvidar. Pero entonces encontré una vieja fotografía. Tu madre y yo, un día de verano. Le cogía la mano, la miraba como si temiera soltarla. No recordaba ese momento, pero cuando lo vi, lo recordé todo. Y me di cuenta de que si no te encuentro, si no te oigo, si no te veo, estaré completamente muerta. Su voz tembló, pero continuó. No exijo nada. Solo dame la oportunidad de estar ahí al menos una vez, de escuchar, de comprender, de equivocarme si es necesario. Pero de estar... Samuel miró pensativo por la ventana. Sí. Dime, dijo lentamente. ¿Alguna vez te has arrepentido de ella, Evelyn? Arthur no respondió de inmediato. Luego exhaló. Todos los días, incluso cuando creía que lo había hecho todo bien. Y en ese momento, Samuel sonrió por primera vez, no con burla ni reserva, sino con humanidad. Se levantó y se puso la chaqueta. Vamos, mamá ya debe estar agotada. Arthur se levantó. No sabía qué significaba esa sonrisa, ese gesto, pero lo sabía, no era el final. A la salida se detuvo y dijo en voz baja. Samuel empezó con voz temblorosa. Tengo que decirte algo. No soy solo un viejo amigo de tu madre. Samuel dejó de sonreír. Miró a Arthur con atención,
con una expresión seria. Lo que voy a decir será difícil de escuchar, y probablemente no debería haberlo dicho así, en un café, pero no sé cómo hacerlo. Hizo una pausa armándose de valor. Toda su vida, todo su imperio, todos sus logros parecían insignificantes comparados con las 3 palabras que tenía que pronunciar. Hace 25 años, tu madre y yo estábamos juntas. Me fui, hice algo muy malo. Samuel, soy tu padre. Pronunció estas últimas palabras casi en un susurro. Samuel se quedó paralizado. Su rostro se transformó en una máscara de desconcierto. Parpadeó varias veces como si intentara despertar. Luego rió quedamente, pero con una risa nerviosa, contenida. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Tu madre te pidió que hicieras esta broma? No, dijo Arthur con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Esto no es una broma. La risa en el rostro de Samuel se apagó. Miró a Arthur. La confusión se transformó en comprensión en sus ojos. Su mirada pasó del rostro de Arthur a la ventana donde estaba su madre y luego volvió a Arthur. Detalles que no había notado antes formaban una imagen única y monstruosa. La forma de la mandíbula, la línea de las cejas, algo elusivo en la mirada. «¿Padre?», preguntó, y la palabra sonó como una maldición. «¿Mi padre? ¿Dónde has estado los últimos 25 años? ¿Dónde estabas cuando mi madre trabajaba en 3 empleos para que yo pudiera ir a la escuela? ¿Dónde estabas cuando estuve enfermo y ella no podía dormir por las noches? ¿Dónde estabas cuando me rompí la nariz por primera vez y necesitaba el consejo de un padre?» No gritó, habló en voz baja, pero cada palabra estaba llena de una rabia fría y un dolor acumulado durante años. Comenzó Arthur, pero Samuel lo interrumpió. No hace falta decir nada, lo entiendo todo. Estabas ocupado, construyendo tus edificios, tus puentes, tu vida, y nosotros no encajábamos, ¿verdad? Fuimos un error, un obstáculo para tu gran carrera. Arthur bajó la cabeza. Se merecía cada palabra. Se merecía 1000 veces más. «Sí», respondió en voz baja. «Era joven, estúpido y tenía miedo. Fui un cobarde. Tomé una decisión terrible de la que me arrepiento cada día de mi vida. No tengo excusa». Samuel se recostó en su silla, respirando con dificultad. Se pasó una mano por la cara. «¿Y ahora qué quieres? ¿Ofrecer dinero? ¿Decidiste pagar los años perdidos?» «No», dijo Arthur mirándolo de nuevo. No había fuerza ni confianza en sí mismos en ellos, solo cansancio y remordimiento. «El dinero no arregla nada. No vine por eso». «¿Y con qué fin?» En ese momento, Arthur Sterling, un hombre que nunca había pedido nada a nadie, pidió por primera vez lo más importante de su vida. «No te pido perdón, no lo merezco», dijo despacio y con claridad. «Y no te pido que me llames padre. No tengo derecho a eso. Solo te pido tiempo, una oportunidad de conocerte, de saber cómo vives, qué te apasiona, con qué sueñas, si alguna vez me lo permites». Guardó silencio. Todo estaba dicho. Ahora la decisión dependía de este joven por cuyas venas corría su sangre. Samuel guardó silencio un buen rato, con la mirada fija en un punto. Una tormenta rugía en sus ojos. Ira, resentimiento, conmoción y algo más, apenas perceptible como curiosidad. Se levantó lentamente y empujó la silla tras él. «Necesito pensar», dijo con voz apagada, sin mirar a Arthur. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida donde su madre lo esperaba. Arthur se quedó sentado solo en la mesa destartalada. Los observó hasta que desaparecieron por la puerta. La reunión había terminado, pero para Arthur, Sterling apenas comenzaba. Se quedó quieto un momento, como esperando que la puerta se abriera de nuevo y alguien regresara. Pero nadie regresó. Miró la mesa, la taza vacía, la servilleta arrugada bajo la pierna, el asiento de enfrente que aún estaba tibio. Casi podía oír la voz de Samuel, viva, segura, joven. Una oleada se elevó en el interior de Arthur, silenciosa y dolorosa. Arrepentimiento. Se levantó, lentamente. Sus dedos rozaron el respaldo de la silla, como despidiéndose. Dejó el dinero debajo del plato.
no como pago, sino como un gesto para cerrar la escena. Salió del café y se quedó en la acera, respirando el aire fresco. El mundo zumbaba de nuevo a su alrededor. Coches, gritos, el timbre de una bicicleta. Todo era igual y, sin embargo, todo era diferente. Sacó su teléfono. Quería llamar a Bishop, cancelar todas sus citas del día, luego lo guardó. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer y era aterrador. Al subir al coche no le dio ninguna instrucción al conductor, simplemente se quedó sentado. Luego dijo en voz baja: «Vamos, a la casa». La limusina empezó a moverse y Arthur miró por la ventana a la ciudad como si fuera un organismo extraño en el que él ya no era el centro. En casa, subió a su estudio, se sentó a la mesa. Frente a él estaban la nota de Evelyn, una carta, fotografías, todo lo que lo había destrozado. Tomó una de las fotografías, la del niño con los libros. Su propio rostro se reflejaba en el cristal enmarcado. Arthur la contempló un buen rato y de repente, casi por casualidad, sonrió. La sonrisa era apenas perceptible, pero estaba ahí. Sacó una hoja en blanco. Lo pensó, entonces empezó a escribir. Lentamente, sin presión, ni un discurso, ni una orden, una carta. A su hijo, palabra por palabra, sin promesas, sin frases altisonantes, solo lo que sentía. Y ese fue el comienzo. Volvió a mirar la puerta. Mañana, tal vez mañana volvería, y tal vez alguien saldría a recibirlo, pero por ahora estaba allí, y estaba vivo,